Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a dejarnos iluminar por el Evangelio de este día sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Pues bien, queridos míos, ¿con qué nos encontramos en este Evangelio? Recordemos las pautas que nos hemos marcado. Primero, el contexto. Estamos en un contexto de descanso, de retiro, de quietud, de tranquilidad, de sosiego en compañía de Cristo Jesús. Es lo que leemos en el Evangelio. Vemos a los apóstoles descansando con Cristo Jesús porque no tenían tiempo ni para comer. Entonces este es el contexto. Es un contexto, es un ambiente de trabajo, de evangelización, pero también de descanso, de quietud, de tranquilidad, de sosiego. Vamos ahora a pasar a los personajes que nos encontramos en este Evangelio. Nos encontramos a Cristo Jesús, nos encontramos a los apóstoles, nos encontramos al buen pueblo de Dios, siendo beneficiario de los milagros que hacían los apóstoles y también siendo apacentados por Cristo Jesús que les enseñaba, que es con la frase, con el versículo que termina este Evangelio. ¿Cómo nos lo describen? ¿Cómo nos describen estos personajes el Evangelio? De la siguiente manera. Jesucristo, preocupado por sus apóstoles, preocupado por el pueblo de Dios porque iban como ovejas que no tienen pastor. Y atención con el verbo griego que encontramos en este Evangelio. El verbo griego es splagnizomai, que vendría del sustantivo splagnon. ¿A qué nos referimos con splagnon? Es vísceras, entrañas. Es decir, que cuando Cristo Jesús se preocupa por sus apóstoles, se preocupa por sus ovejas, es algo en él que se conmueve, que se compadece, que lo toca en la fibra más íntima de su ser, porque eso es Cristo Jesús, el buen pastor que vela por sus ovejas, por sus pastores, por sus colaboradores y por sus ovejas. Bien. Encontramos a los apóstoles que no tenían tiempo ni para comer. Y también encontramos al buen pueblo de Dios, pues siendo beneficiario por los milagros realizados por los apóstoles y por la enseñanza de Cristo Jesús. Tercer punto, los diálogos. Bueno, pues por una parte tenemos a Cristo Jesús invitando a los apóstoles para que vayan a un lugar apartado, a un lugar retirado, para descansar un poco de semejante tarea evangelizadora. Y también nos encontramos a Cristo Jesús conmoviéndose por sus ovejas, porque son como ovejas que no tienen pastor. Y atención, queridos míos, ¿por qué? Porque esto nos indica que a Pedro esto se le quedó grabado en sus ojos y en su corazón. Ver ese gesto de Cristo Jesús contemplando a sus ovejas, contemplando el rebaño. Porque recordemos que el autor de este evangelio, de este día, es San Marcos. De suyo, San Marcos no fue un testigo ocular, auditivo, directo de la vida de Cristo Jesús, pero que esto ya es de dominio público, pero sí que fue discípulo de Pedro. Entonces, cuando leemos el Evangelio de San Marcos, estamos de alguna manera reviviendo las experiencias de Pedro. Entonces, esto a Pedro le llamó la atención, también le conmovió ver a su maestro preocupado por las ovejas. Pues y atención, porque ellas sí tenían pastor. Estaban los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, de alguna manera también estaba el rey Herodes, también estaban los fariseos, los escribas, pero ¿qué ocurre? Estos pastores estaban solamente de mero título, de mera presencia, no había una implicación de verdad, de corazón en esta tarea evangelizadora. Entonces procuremos, queridos míos, pedir al Espíritu Santo que ilumine a los obispos, que nos ilumine a nosotros, los presbíteros, para que nuestra tarea evangelizadora no solamente sea un decreto, no solamente sea un título, sino que verdaderamente como los apóstoles nos impliquemos a fondo en la tarea evangelizadora, en el hacer y decir, en el hacer las buenas obras de Dios y en el proclamar el anuncio de la buena nueva. Cuarto punto, ¿con qué elemento tangible, visible, concreto nos encontramos? Con la creación, como lugar para el encuentro con Dios. Por eso te exhortaba a que busques, para que busques un sitio donde recogerte en la oración y dedicarte, querido mío, a escuchar la palabra de Dios, a mirar estos vídeos, que no son otra cosa que la exposición, la reflexión sobre el Evangelio.
Y queridos míos, pasamos al quinto punto de las aplicaciones. Me llama la atención porque cuando Cristo Jesús se conmueve por aquel pueblo de Israel, por sus ovejas, dice que les enseñaba. Yo a la hora de leer el Evangelio soy bastante crítico, incluso lanzo preguntas bastante fuertes. Me planteo situaciones desde la cruda realidad. Hombre, podríamos decirle a Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor, no canses a tus ovejas con un rollazo, con un montón de palabras. Perfecto, están como ovejas sin pastor. Pero tranquilo, Jesucristo, basta que aunque tú estés con ellas, pero no les hables, Cristo Jesús, déjalas tranquilas, que vayan a su bola, que vayan a lo suyo. ¿Cuál sería la respuesta que nos daría Jesucristo nuestro Señor? Juan Felipe, es que así como las ovejas necesitan alimentarse y cualquier animal necesita del alimento, del sustento, vosotros también como iglesia necesitáis un sustento. Y ese sustento es la palabra de Dios. Juan Felipe, iglesia, los que estáis viendo este vídeo, la palabra de Dios no es algo superfluo, es verdaderamente alimento del alma. Dime tú si no es alimento, si no es algo, una vitamina espiritual para tu alma, decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Queridos míos, nosotros tenemos enemigos a diestra y siniestra, personas que buscan nuestro mal, como iglesia, a nivel familiar, a nivel laboral. Pues queridos míos, no nos preocupemos porque tenemos un pastor que siempre vela por nuestro bien y no descansará ni escatimará ningún esfuerzo hasta que te lleve a esas praderas, a esas verdes praderas de la Jerusalén celestial. Entonces, queridos míos, no se trata de que la palabra de Dios es un relleno, son palabras bonitas. Hombre, pues nosotros tenemos la capacidad de leer literatura bella, hermosa, pues leemos la palabra de Dios. No, queridos míos, la palabra de Dios no es de adorno, es verdadero alimento para nuestra alma. Yo te invito a que vivas esta experiencia, queridos míos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos atiborrados, estamos hartos de tanto pan material, de tanta luz artificial, que de alguna manera hemos acallado ese apetito espiritual. Pero queridos míos, por eso la importancia de buscar estos sitios aptos para la oración, porque entonces vamos dejando atrás todos esos complementos, todos esos caramelos, y verdaderamente podemos degustar y probar esa palabra de Dios, que es el pan vivo que ha bajado del cielo, que también lo comemos en las Escrituras. Está la mesa de la palabra y está la mesa eucarística. Entonces, queridos míos, procuremos entonces buscar esos ratos de oración. Pues muy bien, vamos a unas aplicaciones más concretas. Lo primero, insisto, busca un lugar para la oración. Busca un lugar para el encuentro con Dios. Él te está esperando en estos sitios de oración. ¿Y por qué te está esperando? Porque es Él quien te invita. Lee en el Evangelio. ¿Qué lees en el Evangelio? Apóstoles, buscad, venid a descansar un poco en un sitio apartado. Y es Cristo Jesús quien va con ellos. Él te invita, queridos míos. Tanto es así que si nosotros muchas veces estamos agobiados y cansados, fatigados y que no podemos más, es porque no buscamos un descanso, un retiro con Cristo Jesús. ¿Qué otra aplicación podemos hacer? Contemplar a Cristo Jesús, preocupado, queridos míos, conmoviéndose en lo más profundo de su interior por sus apóstoles y por sus ovejas. Ese es Cristo Jesús. Todo el corazón, todo el conmoverse, preocuparse por nosotros, y también todo él un buen pastor enseñándonos, alimentándonos con la palabra de Dios, que no es otra cosa que Él mismo. Muy bien, ya hemos también hecho una aplicación, pedir al Espíritu Santo que a los obispos y presbíteros nos conceda la gracia de no solamente ser sacerdote de título, de nombramiento, de decreto, sino que verdaderamente estemos ahí con las ovejas. ¿Qué otra aplicación? Pues lo mismo, busca un lugar de retiro, busca la soledad para el encuentro con Dios. Y una última aplicación, queridos míos, debes proyectar su vida. Mira qué bien nos viene este camino.
Proyecta tu vida para el descanso. La sociedad actual nos lleva al hacer, 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 producir, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Ya hasta nos inventamos el trabajo. Nunca estamos contentos. Nunca. Cuando llegamos a un tiempo de reposo y de quietud, ya no sabemos qué hacer, queridos míos. Prácticamente en muchas circunstancias nos hemos convertido en auténticas máquinas. Queridos míos, el trabajo es bueno. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Mi Padre os ha destinado para que deis fruto. Vuestro fruto sea abundante y vuestro fruto dure. Pero al final de nuestro camino está el descanso, queridos míos. No todo va a ser, no toda la vida puede ser trabajar, trabajar, trabajar. No, queridos míos, tenemos que buscar un lugar de descanso. Entonces, no te preocupes porque Jesucristo, buen pastor, ahora mismo imagínate contemplando sus pies, sus sandalias, así, detrás de él, siguiéndolo hasta que te lleve. Ahí contempla cómo él te va guiando con su callado, con ese callado de la cruz, hasta que algún día en la Jerusalén celestial puedas recostarte ahí en verdes praderas, recostarte en el Sagrado Corazón de Jesús y por fin descansar, que para eso nos ha hecho Dios, para descansar en Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.